video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenas tardes, soy Leticia Bárcena Díaz, académico de la Escuela Preparatoria número 4 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El día de hoy tengo el gusto de compartir con ustedes un tema apasionante en la historia de México que recientemente ha cobrado mucha fuerza, que es la conquista de México. Y retomando uno de los aspectos más fascinantes, las lenguas de Hernán Cortés, Jerónimo de Aguilar y Malitzin. Bueno, primeramente comentar que en este tema de la conquista siempre tendremos un personaje central, Hernán Cortés, el gran conquistador que a todo el mundo nos mueve de mucha admiración, pero también de muchas preguntas. Primeramente, ¿cómo es posible que él, al mando de una expedición de no más de 600 conquistadores, haya podido en un término de 2 años conquistar al todopoderoso imperio mexica, un imperio de grandes guerreros, un imperio que abarcaba millones de personas que estaban bajo su dominio? Esto nos mueve a la admiración, pero también nos genera muchas preguntas. Y estas preguntas se resuelven en una forma sencilla. Cortés logra derrotar al pueblo mexica gracias a las alianzas que establece con aquellos pueblos enemigos del todopoderoso imperio mexica. Gracias a estas alianzas, pues va a formar un ejército muy grande, que es el que finalmente en 1521 derrota a los mexicas. Pero este ejército que derrota a los mexicas es en un 90% de indígenas de pueblos rivales, tlaxcaltecas, totonacas, etcétera. Pero entonces nos viene otra pregunta. ¿Cómo es posible que Hernán Cortés lograra establecer estas alianzas cuando, pues bueno, él no dominaba los dialectos que estos pueblos manejaban? Y aquí es donde cobra importancia el tema que ahorita les voy a compartir. ¿Quiénes son sus traductores? ¿Quiénes son las lenguas que le permiten a Cortés establecer esas alianzas, ganarse la confianza de los diferentes caciques y convencerlos en que se unan en esta aventura de la derrota del pueblo mexica? Entonces, pues bueno, vamos a rescatar a dos figuras, una más conocida y otra un poco más olvidada, pero las dos de gran importancia en este evento histórico. El primero del que vamos a hablar va a ser de Jerónimo de Aguilar. ¿Quién fue Jerónimo de Aguilar? Es un conquistador que se ha diluido en las páginas de la historia y sin embargo su importancia es básica para entender la conquista. Bueno, primeramente él, como todos los conquistadores, es español. Él nace en una pequeña comunidad entre Córdoba y Sevilla, en España, alrededor del año de 1490. El joven Jerónimo de Aguilar, pues bueno, crece, incluso tiene inclinaciones hacia la religión. Su hermano era sacerdote, entonces podría haber sido una de sus profesiones. Sin embargo, seducido por el nuevo mundo que se ha descubierto, e igual que muchos jóvenes que veían en el nuevo mundo la oportunidad de aventura, pero también de riqueza y de hacerse de un hombre, pues decide abandonar España y lanzarse al conocimiento del nuevo mundo. Es así que a la edad de 19 años se embarca para llegar a América. Recordemos que en esta etapa, 1509, cuando llega Jerónimo de Aguilar,
todavía no se ha ni descubierto ni conquistado toda América. Estamos en las primeras etapas del descubrimiento y pues bueno, llega a las islas del Caribe y empieza a participar junto con el hijo de Cristóbal Colón, con Diego de Colón, a estos viajes para ir explorando poco a poco estos territorios. Y en estos viajes es donde va a ocurrir la aventura más sorprendente de su vida y que finalmente lo va a poner en el mismo plano que Hernán Cortés. Lo que ocurre es que, pues bueno, participa en una expedición en el Mar del Sur y embarca en un bergantí. En este bergantí, pues bueno, van por el Golfo de México, pero resulta que el bergantín se hunde cerca de Jamaica. Esto va a provocar que algunos de los tripulantes logren salvar su vida huyendo en un barco, pero lamentablemente este barco queda a la deriva, merced precisamente de las corrientes del Caribe. Y esto, pues bueno, van a estar sin rumbo, guiados por estas caprichosas corrientes y en una desesperación porque poco a poco estos que en un principio habían logrado salvar la vida, poco a poco van muriendo. Finalmente, la fortuna los lleva a desembarcar o los transporta a las playas de Cabo Catoche, en lo que hoy es Quintana Roo, de la península de Yucatán. Los supervivientes, al llegar, pues inmediatamente, pues bueno, son detectados por las comunidades mayas que ahí habitaban. Les toman presos, los capturan y son trasladados a diferentes lugares. La mayoría de ellos fueron llevados a un lugar llamado en lengua maya Shama Shamansama, que significaría en español lugar del amanecer, que hoy conocemos como Tulum. Ahí Jerónimo de Aguilar va a convertirse en sirviente, en una especie de esclavo, al servicio de un sacerdote maya muy importante y reconocido. Permanecerá como su sirviente durante 7 años, de 1512 a 1519, y en este tiempo absorbe la cultura maya, conoce de sus tradiciones, de sus ideologías y aprende perfectamente el dialecto maya. Incluso en su fisonomía adquiere la misma fisonomía, se corta el cabello como los indígenas mayas, viste como ellos, el tono de su piel se oscurece precisamente por estar ante el cálido sol de la península de Yucatán. Y gracias a esto, al dominio del maya, es que él va a ser uno de los grandes intérpretes de Hernán Cortés. Pero ¿cómo se da este encuentro? Pues bueno, sabemos que Cortés inicia una expedición para el descubrimiento y conquista de México. Su barco llega por Cozumel y inmediatamente de que llegan a sus oídos noticias de que otros, igual que ellos, habían desembarcado o habían naufragado tiempo atrás y que convivían con los pueblos mayas. Cortés entonces ve como prioridad el lograr encontrar a este español, porque sabe le servirá mucho en este proceso de conocer y explorar el nuevo país. Finalmente, pues bueno, se logra el encuentro y vamos a tener que en 1519 Cortés toma a Aguilar, a Jerónimo de Aguilar, como su intérprete, que le permite comunicarse con todos los pueblos de habla maya. Y eso le da un beneficio estratégico extraordinario a Cortés. Sin embargo, sabemos que Cortés no se queda nada más en la península de Yucatán, sino empieza el recorrido para empezar a dominar todo el territorio mexicano. Jerónimo de Aguilar, aparte de ser traductor de Hernán Cortés, también se va a convertir
en el tiempo que está con Cortés y posterior al tiempo que comparten juntos, en un propagador de todo lo que es la nueva cultura, la nueva religión, la nueva fe. Entonces, pues bueno, el conocer el maya le permite poder entrar en contacto con los pueblos indígenas mayas y dar esta unión de las dos culturas. Pero decíamos, Cortés pues no se queda en la península de Yucatán. Poco a poco, bordeando el Golfo de México, llega a Tabasco y en Tabasco va a tener el encuentro con el otro de sus intérpretes. Y aquí aparece el gran problema con Jerónimo de Aguilar es que el único idioma que hablaba, el único dialecto indígena que hablaba era el maya. Pero esto es complicado para Cortés porque en gran parte de Mesoamérica, de lo que es el centro del país, el idioma que se hablaba, el dialecto fuerte, era el náhuatl. Recordemos que el Imperio Mexica dominaba prácticamente toda Mesoamérica y Jerónimo de Aguilar no sabía náhuatl. Entonces, pues bueno, ahí ya empieza a tener limitaciones Cortés, porque podía establecer diálogos y alianzas con los pueblos mayas, no así con los pueblos que hablaban el dialecto náhuatl. Y entonces, les decía, es ahorita cuando toma importancia el otro intérprete de Cortés, que es la Malinche. Esta mujer es una mujer importantísima en la historia de México y de la conquista, protagonista indiscutible que de ser una esclava y después de una historia muy complicada, termina siendo la mano derecha de Cortés y la que le permite establecer este contacto con los pueblos que hablan náhuatl y estas alianzas que permitirán a Cortés derrotar a los mexicas. Pero bueno, ¿quién fue la Malinche y cómo es que conocía tantos idiomas y cómo es su encuentro con Cortés? Primeramente, pues bueno, la Malinche, un personaje protagónico de la historia, tiene pocos antecedentes históricos de su vida previa al encuentro con Cortés. Poco se sabe y pues bueno, hay crónicas, relatos, pero pues es muy ambigua la información. Primeramente pues desde el nombre, se le llama de muchas formas, pero pues bueno, estos cambios de nombre, el nombre original de ella, el nombre indígena que tenía, se desconoce por completo, pero se le conoce en nuestra historia actual como Doña Marina o como Malina o como Malinatzin o como Malinche. Estos son por derivaciones. Cuando es entregada a los españoles, la bautizan como Doña Marina, pero los indígenas no pueden pronunciar la R porque es un fonema que no existe en el dialecto náhuatl. Entonces, como no pueden decir Marina, le decían Malina. Posteriormente le cambiaron el nombre a Malintzin. La terminación, el sufijo sin, significa persona de gran poder y persona de gran respeto. De hecho, entonces, el término Malintzin ya significa que ya los indígenas le respetaban y la consideraban una mujer de gran importancia. Sin embargo, los españoles no podían pronunciar esta terminación. Para ellos también la T y la Z era un fonema que en el castellano no existía. Entonces empiezan a llamarle Malinche. Entonces todos estos nombres con el que hoy la conocemos, todos son derivaciones del mismo, de Doña Marina. Pero las imprecisiones acerca de su nacimiento también dan muchas vaguedades. Se sabe que nace a inicios del siglo XVI entre 1501 y 1504, pero la fecha exacta no se sabe. Tampoco se sabe de dónde era. Hay algunos que sitúan su nacimiento cerca de Coatzacoalcos, en el actual estado de Veracruz, pero hay otros investigadores que sitúan su nacimiento incluso en Chiapas u otros en Jalisco. Les digo, la historia previa de Malintzin
antes de su encuentro con Cortés es bastante vaga. Y también, pues bueno, objeto de investigaciones que hasta el día de hoy se siguen haciendo. Aquí es importante analizar la historia de esta mujer. Esta mujer nace entonces en Coatzacoalcos, lugar que era dominado por el Imperio Mexica. Por ello, su idioma natal era el náhuatl, su lengua materna era el náhuatl. Pero ¿cómo es que aprende otros dialectos? Pues bueno, esto es parte de su historia. Esta historia nos la narra Bernal Díaz del Castillo en su verdadera historia de la conquista de México, que como todos sabemos, es un libro en donde este expedicionario que acompaña a Cortés narra todos los sucesos que van encontrando al ir avanzando sobre territorio mexicano. Él narra que, pues bueno, ella era hija de una familia noble, de caciques importantes, pero que de niña había sido secuestrada, incluso hasta él deja entrever de que fue vendida por su madre a un grupo de comerciantes, porque, pues bueno, al ser la heredera al trono de ese cacicazgo y su madre, al haberse muerto el papá de Malitzin y casarse con otra nueva pareja, pues ella quería el trono para el hijo de su nuevo matrimonio y no para su primera hija, que era Malitzin. Por eso, pues bueno, Bernal Díaz de Castillo deja entrever que vende a la joven princesa o la joven noble a comerciantes de Chicalango, que se llevan a la pequeña y que va a pasar por varias manos. Finalmente va a terminar en manos del señor de Tabasco en una condición de esclava, una condición de tlacotli, como se les llamaba en aquel entonces a los esclavos. Cuando está en contacto, cuando vive con el señor de Tabasco, es cuando domina el idioma maya. Entonces, su lengua nativa, su lengua madre es el náhuatl, y con el señor de Tabasco aprende el maya, entonces ya domina dos idiomas. Pero también se sabe que no solamente conoce del náhuatl, conoce de el maya, sino que también domina otras lenguas propias de Chiapas, como el miche o el zoque. Entonces era una mujer que tenía conocimiento de varios dialectos indígenas. Ahora, ¿cómo se da su encuentro con Cortés? Pues bueno, sabemos que Cortés primero llega a Cozumel por la península de Yucatán, después va por Tabasco y en Tabasco logra derrotar al señor de Tabasco en la famosa batalla de Centla. En esta batalla, que es en marzo de 1519, al ser derrotado, el señor de Tabasco ofrece como trofeo de guerra y como símbolo de buena voluntad hacia los conquistadores una gran cantidad de tesoros. Entre los presentes van 12 jóvenes mujeres que van en calidad de esclavas y que Cortés, al recibirlas, las ofrece como esposas y como premio también para sus expedicionarios. Entre esas doncellas, entre esas esclavas, Malitzin es la que más destaca, primero por su belleza, pero también por su aguda inteligencia. Poco a poco, en la convivencia, se empiezan a dar cuenta de que esta mujer no solamente conoce el idioma maya, sino también, conforme van avanzando, encuentran que pueden entablar diálogos con gente de otras regiones que hablan otros dialectos. Y vamos a tener entonces que con esto, al darse cuenta Cortés de que esta esclava domina también el náhuatl, pues empieza entonces a utilizarla y a resolver el grave problema de comunicación que tenía, porque ahora no solo se puede comunicar con aquellos pueblos que hablan maya, sino ahora ya también se puede comunicar con aquellos que hablan náhuatl, que es la mayoría de los que comprenden Mesoamérica. Y entonces, pues bueno, el problema de la comunicación se soluciona, pero a través de la interpretación de tres lenguas.
los pueblos que iban conquistando hablaban náhuatl. La Malintzin podía traducir del náhuatl al maya. Jerónimo de Aguilar podía traducir del maya al español, y Cortés entender perfectamente lo que los grupos indígenas decían, y viceversa. Para poderse entender Cortés con estos grupos, daba sus instrucciones a Jerónimo de Aguilar, él las traducía al maya, Malintzin las recibía en maya y las traducía al náhuatl. Entonces, pues bueno, el problema de comunicación está resuelto, y gracias a esto, pues bueno, siguen avanzando. De Tabasco pasan a Veracruz, y de Veracruz inicia el internarse hacia el centro de México, rumbo a la Gran Tenochtitlan. Ahora, vamos a tener que el Malintzin es sumamente inteligente, y poco tiempo tarda en también aprender a hablar el español. Sabemos que las personas que dominan muchos idiomas tienen una facultad natural para aprender nuevos, y por tanto, pues Malintzin rápidamente aprende también a hablar español. Entonces, ya sale sobrando la figura de Jerónimo de Aguilar, porque ya no es necesaria. Ya Malintzin puede hacer la interpretación directa de lo que Cortés quiere decir, traducirlo al náhuatl o algún otro dialecto, sin tener que tener por un tercer intermediario a Jerónimo de Aguilar. En este momento, pues bueno, la importancia de Malintzin, la Malinche Malintzin, va a crecer todavía más, porque pues bueno, Cortés la va a tomar como su primer intérprete, y también la convierte en su concubina. La relación entre ambos se estrecha, y además tiene otra peculiaridad importante Malintzin. Ella, decía yo al principio, ella es una joven princesa, es hija de una familia noble. Por lo tanto, conoce no solamente el idioma náhuatl, sino que también conoce mucho de cómo era la cuestión cultural, política, todo lo que era el protocolo, la ceremonia, las características del discurso político de los grandes nobles indígenas. Esto es muy valioso para Cortés, porque le permite empezar a entender la cultura indígena y poderse comunicar muy eficientemente con los caciques o con los representantes de esto. Aquí es donde el Malintzin demuestra su origen noble, porque su conducta es precisamente de alguien formado dentro del protocolo de los grandes cacicazgos de Mesoamérica. Su valiosa ayuda pues le va a permitir a Cortés empezar a establecer estas alianzas que serán tan provechosas para conquistar México Tenochtitlan. Otro aspecto bien importante es que no es una simple traductora. La Malinche Malintzin es una intérprete, es una mujer que trata de empezar a unir dos culturas que son totalmente distintas. Habían cosas, objetos, sentimientos, rituales que tenían los pueblos prehispánicos, y que no había un símil en la cultura europea. Por eso Malinche tiene que hacer esta interpretación y tratar de explicar a Cortés un mundo totalmente distinto al mundo del que venía, al mundo europeo. Entonces, tiene ese gran mérito, porque no es nada más traducir de un idioma a otro, sino hacer interpretaciones, enseñar la realidad de una cosmovisión totalmente distinta. Esto va a llevar a Malintzin a ser una persona sumamente respetada por los españoles, que ven que es la mano derecha de Cortés y el instrumento con el que están logrando las alianzas, y la protagonista del poderoso ejército que se está formando. Pero también tiene un gran respeto y admiración por parte de los indígenas,
que también ven, pues bueno, es una mujer y que está siendo la mano derecha de un hombre, que está, pues ahora sí que enfrente de los grandes caciques y que está en forma directa y al tú por tú, conversando con ellos, negociando con ellos. Entonces, pues bueno, es una mujer que alcanza en esta época un gran renombre. Finalmente, pues Marina Malintzin se va a convertir en una mujer muy importante, pero durante el tiempo que está con Cortés. Después, cuando se separa de Cortés, poco se sabe de su vida después. Se sabe que la une en matrimonio con uno de los conquistadores, que es Juan Jaramillo, que le concede tierras en Jilotepec, pero el resto de la historia de Malintzin se pierde en el tiempo. Se piensa que muere alrededor de 1526, 1529, pero en realidad no hay una certeza absoluta de estos datos. Finalmente, pues bueno, esta es una mujer muy importante en la historia de México, que puede ser emblema de el papel que la mujer puede tomar, porque representa la inteligencia, la valentía y cómo pudo aprovechar las circunstancias para poderse elevar de una condición de esclava a la condición de una mujer temida y respetada por indígenas y españoles. Para posteriores consultas les recomiendo las referencias que aquí aparecen y finalmente no me queda más que agradecer mucho su atención y recordarles que el único deber que tenemos con la historia es reescribirla, seguir investigando acerca de Malintzin y recuperar su herencia histórica. Muchas gracias.